Venezuela, estado de emergencia económica según el presidente Maduro. Justificado, la cuarta parte. Yo pregunto, si un presidente declara emergencia económica nacional, pide poderes extraordinarios, el Poder Legislativo llama a los representantes económicos del Poder Ejecutivo a declarar para determinar si otorgan el poder por decreto o no. ¿No debe hacerse esta discusión pública? Que todo el mundo nos enteremos de qué se está hablando. Es una cosa económica, una cosa pública. Antes de explicar mis cuestionamientos, hay que poner esto en contexto para entenderlo. La situación económica en Venezuela no es nada buena, nada buena. Inflación del 141% según el gobierno, otros la ponen por encima del 200%, contracción económica del 7%, en vez de crecer, decrece, desabastecimiento de productos, falta de medicamentos, problemas serios en los sistemas de salud, ante la falta de insumos, largas filas para comprar cosas básicas, los venezolanos ya están cansados. Menos dólares para importar en una economía que importa la mayoría de lo que consume, baja producción, país endeudado, alto déficit, cuestionamiento de un default, menos ingresos petroleros, o sea, muchos males económicos en un país donde muchos creyeron, y esto es clave porque esto se viene arrastrando de tiempo, esto es un problema histórico también. Muchos creyeron que la época de las vacas gordas sería eterna. Incluso sus líderes pensaban que la economía venezolana era infalible. Escucha. Mira, voceros de los pitiyanquis, sobre todo los expertos economistas que salen haciendo análisis, pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero. Y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. La crisis es real. Y ahora todos la están viendo. El debate está en las causas y las soluciones. El Poder Ejecutivo quiere poderes especiales por 60 días, poderes especiales para tomar medidas extraordinarias. O sea, lo que el presidente Maduro está pidiendo, está diciendo, dame el mando que yo lo arreglo. La tesis, como hay menos ingresos por la culpa de la caída del precio del petróleo y la economía enfrenta una guerra económica, dice el oficialismo, necesito más poderes para arreglar esto. La oposición, que tiene la mayoría en el Poder Legislativo y en claro enfrentamiento ideológico con el Ejecutivo, está discutiendo si se lo da o no. Vamos a Caracas con Asdrúbal Oliveros, el economista director de Ecoanalítica. Asdrúbal, es un gusto tenerte en el programa. Ok, antes de preguntarte sobre el tema si se justifica o no darle el poder que pide el presidente, ¿tú me puedes explicar, desde el punto de vista tú, una persona que se dedica a recibir data e información económica constante para poder entender qué es lo que está sucediendo en el país? ¿Cómo tú explicas que hoy la Comisión Especial Económica llama al ministro de Economía, al presidente del Banco Central de Venezuela, al presidente de PDVSA, al de Hacienda, al de Alimentos, al de Finanzas, para que expongan y justifiquen la razón de por qué se le debe dar este poder especial para atacar un problema económico y no van aduciendo, porque esto es lo que dice el vicepresidente del país, no quieren arriesgar al país con una interpelación pública? Me lo tradujeron esto en español porque no lo entendí, lo que básicamente es, queremos discutirlo a puerta cerrada porque estas cosas no deben discutirse a nivel público. Yo te pregunto a ti, Asdrúbal, si tú le estás pidiendo al venezolano que me deje un poder para poder arreglar un problema económico, ¿no debería públicamente discutirse para saber si justifica el poder que se te está dando? Sí, buenas noches, Javier. Un saludo para ti, para todos los que nos ven a esta hora. Efectivamente, el problema económico de Venezuela es bastante grave y amerita una discusión pública donde los ministros muestren, digamos, datos, estrategias y las posibles soluciones para enfrentar este problema, y esto tiene que ser del conocimiento de todos los venezolanos que están padeciendo la situación económica desde hace ya largo rato. De hecho, nuestra Constitución y otras leyes del país garantizan el acceso a la información y los ministros
como funcionarios públicos son sujetos de interpelación. Es decir, esto es parte de lo que está en nuestras leyes que tiene que darse. Ellos tienen que ir a la Asamblea y tienen que explicar, y en ninguna parte aparece que tenga que ser una intervención, digamos, cerrada. Si hay algún dato o hay alguna estrategia que los ministros consideren que los detalles pueden ser perjudiciales o, digamos, no se tienen que dar a conocer por razones, digamos, estratégicas, lo pueden decir, pero eso no justifica que no asistan a la Asamblea Nacional. O sea, tú eres una persona que analizas la cosa económica del país, mucha gente te lee, mucha gente te escucha. Tú quisieras saber qué es lo que está pensando líderes importantes como el ministro de Economía del país. Tú quieres escuchar al presidente del Banco Central de Venezuela, qué explicación él va a dar para poder atacar el tema de la inflación. ¿Cómo va a atacar el problema de los dólares que muchos importadores necesitan? Tú quieres escuchar al presidente de PDVSA. ¿Qué van a hacer entonces para poder traer más plata en un momento donde el precio del barril de petróleo está bajo? Tú quieres escucharlo a todos ellos, cómo justifican el tema de la guerra económica, porque acá yo tengo incluso la Gaceta Oficial y me he estado rascando la cabeza para poder entender. Se dice, se establecieron mecanismos de coordinación entre factores internos y externos en detrimento de la población venezolana. Yo quiero saber qué pruebas ellos tienen para decir que se establecieron esos mecanismos. O sea, que hubo contubernio. ¿Cómo? Pruébalo. Y yo creo que la conversación que se tendría en la Asamblea es el momento indicado para poder entender todo eso. ¿No lo ves así? No, efectivamente. Además, Javier, hay otro problema. Por mucho tiempo el gobierno ha mantenido una opacidad en las cifras económicas en Venezuela. No solamente cifras económicas, cifras de políticas públicas, seguridad, salud, educación. Es decir, es muy difícil hacer una evaluación del estado hoy de la economía venezolana, de las políticas públicas, de la acción del Estado, porque no hay cifras, no hay estadística. Entonces, esta interpelación también era una oportunidad de oro para que los ministros dieran a conocer algunos puntos que son claves, que son fundamentales para poder definir las posibles soluciones que necesitas para sacar a Venezuela de esta grave crisis que estamos viviendo. Andrúbal, por ejemplo, nosotros no teníamos información. Incluso para poder escuchar su defensa, porque ellos han publicado que hay un problema, una guerra económica, hay una caída del precio del petróleo. Es el momento indicado para que nosotros en los medios podamos escucharlos y poder llevarlos, ser portavoz incluso de sus argumentos. Pero estas cosas no se pueden discutir a puerta cerrada. Yo te pregunto a ti, si tú fueras legislador, un tipo que sabe de la cosa económica, un tipo que estudia la economía y que conoce muy bien la economía venezolana, ¿tú le vas a dar un poder al presidente, al poder ejecutivo, sin tener toda la información en tus manos? No, además, mira, poder es lo que le ha sobrado al Ejecutivo a lo largo de todos estos años. Habilitantes. Además, Venezuela es un régimen donde el presidente tiene muchísimo poder, es un régimen muy presidencialista. Aquí lo que amerita es efectivamente unas acciones para cómo nos vas a sacar de la crisis. Y eso es un poco lo creo que era el espíritu que se tenía que ver hoy de cara a futuro. Evaluación de cómo estamos, porque, insisto, estamos en una zona gris, oscura, donde no hay datos, y en función de eso, ¿qué necesitamos o qué se va a hacer para sacar a Venezuela de la crisis? ¿Cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, que nosotros cubrir los mínimos de las importaciones de alimentos, de medicinas, para este año y poder atacar el tema de abastecimiento? ¿Cómo vas a hacer con el pago del servicio, de la deuda externa, si tienes o no los recursos? ¿Cómo va a enfrentar PDVSA un precio petrolero que se está acercando a sus costos y que compromete su rentabilidad? ¿Cómo va a hacer el Estado para financiar un déficit fiscal que es más de 20 puntos de PIB? ¿Cómo va a reducirse la inflación? ¿Cuál es la política salarial? ¿Cómo se van a pagar los sueldos de los empleados públicos y los pensionados? Todas esas son, por decir, algunas de las preguntas que hoy tenían que reflejarse allí en esa interpelación y que los ministros tenían que dar una respuesta, no solamente a los diputados, sino también a todos los ciudadanos venezolanos que estamos esperando respuestas y soluciones para enfrentar la crisis. Nosotros estamos hoy al 21 de enero con un país de los más vulnerables por la baja en el precio petrolero, y al día de hoy nosotros no tenemos medidas concretas para enfrentar la grave crisis económica que está viviendo Venezuela.
Asdrúbal Oliveros, fue un gusto haberte tenido en el programa. Igualmente, feliz noche.